Don José, oiga, ¿cómo estuvo ese debate? A ver. Oiga, dicen los psicólogos y psiquiatras que cuando usted quiere saber el ánimo, el estado de ánimo de una mujer, usted mira el color de la ropa que usa. Cuando la mujer usa un color blanco, tiene una expresión. Cuando usa el color rojo, tiene otra expresión. Bueno, que Katy está de rojo. Eso significa todo. Todo. Así que Igual que para que usted lo tenga ahí en vivo y a todo color. una de la relación de crisis económica con lápiz labiales. Entre más se venden lápiz labiales, peor anda la economía, por las mujeres. Para darse ánimos usan mucho más lápiz labial para al mal tiempo darle buena cara. Yo no sé por qué la usa, porque después se lo tienen que quitar. Bueno, igual que la ropa. Déjelo allí. Dejemos el robo. Déjelo allí. Oiga, En su- antes de entrar en la campaña, yo quisiera hacerle una observación sobre este problema del cemento. Las tres compañías productoras de cemento de este país y todos los empresarios, en conjunto con la administración de gobierno, diseñaron un nuevo reglamento técnico para controlar la calidad del cemento a Panamá. Ese reglamento está para la firma del ministro Pero de hace 3 años. Comercio. No, No, de hace 3 años. sí, pero ya está listo. Hace unos meses ya debía estar listo. Y ese es un reglamento tan importante, porque es el que sirve de base para el desarrollo de estas negociaciones de los tratados de libre comercio. Exacto. Para protegernos de qué cosa, de que no esté entrando al país cemento de baja calidad, que tiene un precio probablemente más bajo, pero que crea grandes problemas. Uno de estos cementos que bien nos está llegando tiene cromo hexavalente, que es una sustancia cancerígena que se le añade. Y ese es el cromo de esa película que yo le hablaba. Produce cáncer, produce toda clase de enfermedades. Entonces, yo creo que es ahora que el gobierno haga público eso, con esta regulación, la firmen y entre en vigencia para que, como en todos lados del mundo, las normas técnicas estén claras. Una gran parte del problema del sector agropecuario fue el permitir que otros nos impusieran normas para eliminar el concepto de la protección de lo que es la bioseguridad de los panameños. Eso es lo que la usa. Entonces, creo que es importante, en medio de esta discusión, porque eso no tiene que pasar por ninguna área, es una reglamentación que ya está acordada y que es más importante en esta discusión del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China, en gran parte del cemento que viene con baja calidad técnica y con alta contaminación. Es importante para nosotros tener ese instrumento de protección para la industria nacional y para el consumidor panameño, Fernando. Creo que hoy a los medios recogen esta preocupación en forma muy clara. Dos, también, antes de ir a la parte política, ayer ya oficialmente fueron nombrados y tomaron posesión los dos magistrados. Recuerde, Arrocha, el magistrado Arrocha, y el magistrado Abel Zamorano, Abel Zamorano, sí. Abel Zamorano, sí. Y están dos nombramientos de una importancia, de un valor y de un impacto político, porque a pesar de que no van para la parte de política, tiene que ser aprobado por el órgano político de este país, que es la Asamblea Nacional. El del licenciado Luis Fernando Tapia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y de la licenciada María Eugenia Pérez de Preciado, para sustituir al fiscal electoral. Eso ya fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y debe ser procesado en las próximas, en el tiempo que la Asamblea decida. Pero fíjese, quisiera hablarle de lo que pasó en Chiriquí, porque ello está determinando la dinámica política del país. Nos está indicando cosas que están ocurriendo. Fíjese, se estaba discutiendo en Chiriquí, Fernando, el sector que por espacio de mucho tiempo, 30 años para ser claro, ha venido sufriendo el embate de un proceso de globalización y de aquellas que pusieron toda su creencia en que el libre mercado era la panacea del mundo. Y como consecuencia de eso, se han aprobado tratados de libre comercio, regulaciones que van a favor de la importación, sobre la teoría de que
sale más barato para la mano de obra nacional traer alimento barato para bajar los costos de la reproducción de la mano de obra. Esa es la teoría económica detrás de toda esta teoría, de todo esto. Entonces, esto y ha venido incluso escuchado gente hablando sin argumentación técnica solo porque tienen una posición política para defender A o B candidato. Yo tengo mi opinión, usted tiene el derecho de estar a favor del candidato que usted quiera. Eso no, es una decisión muy personal. Pero ya cuando los medios pierden la objetividad de plantear, Fernando, la cosa en su verdadera dimensión, ya estamos en otro juego. Por eso me llamó mucho la atención de las posiciones que adoptó la periodista de TVN o directora, la señora Bacal, al estar diciendo cosas que no se ajustan a la realidad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, y hacen un noticiero ayer en que ponen una de las partes sin consultar la otra parte. No sé, Y yo les voy a hacer una aclaración ahora sobre estas cosas. Pero me llamó la atención porque yo llegué muy temprano a Volcán y tuve la oportunidad de conversar con todos los productores que tuvieron una recepción muy respetuosa, amable, porque nos une largas luchas. Yo soy un defensor de hace muchos años del sector agropecuario y me tocó, bajo la dirección del del general Omar Torrijos, ser el impulsor de la más rápida política agropecuaria y del mayor crecimiento del sector agropecuario en los años de Omar Torrijos. Y me decía el ingeniero Víctor Watts, que conversando con algunos dirigentes del PRD, le decía, Omar Torrijos debería estar llorando por cómo ustedes han hecho que retroceda el agro. Porque es un hecho político que en 2 administraciones del PRD se tomaron medidas drásticas que afectaron duramente el sector agropecuario, duramente. ¿Qué? El desarme arancelario de Pérez Valladares. Eso fue una violenta. Y sería bueno que Sabrina Bacal estudiara ese periodo. Porque ese periodo, eso de grabación, que fue por debajo, ¿no? Por debajo de lo pactado. Y lo pusieron a cero, ¿para qué? Para no ir más, para no ir tantas veces seguidas a darte discutiendo esto. Ya. Entonces el efecto de eso fue brutal contra el sector agropecuario. Usted tenía que pasar al campo para que vea, Sabrina, el nivel de desesperación que había en el sector agropecuario. Y después vino toda esta presión del TLC con los Estados Unidos, la gran cosa que era para nosotros. Claro que tiene algunas cosas importantes el TLC con los Estados Unidos, pero para el sector agropecuario en términos generales significó la liquidación de muchas actividades o la agonía de la que estamos viviendo. Entre ellos, esa creación de esa estructura. ¿Y qué se discute? ¿Cómo se creó ese organismo? Bueno, se llamó a una sesión extraordinaria y el de gobierno del presidente Torrijos emitió un decreto para llamar a sesiones extraordinarias, y ese decreto tiene la firma del gabinete correspondiente, y en ese gabinete estaba el Cortizo. Eso no es ningún... Ese decreto se hace ley y se lleva a la luz pública en enero 3 del año 2006. El decreto no lleva la firma de Cortizo, pero la autorización para que se discutiera en sesiones extraordinarias, ¿cómo se llama? Se diera por decreto, lo firma Cortizo. Es un hecho jurídico. Y es Salazar el que firma este. Y este es el que usan para que haga la explicación ayer. Guillermo Salazar. Sí, él dice que Nito no firmó. Claro, él no lo firmó, pero él lo firmó la autorización. Yo le voy a decir, por ejemplo, los tratados Remain-Eisenhower, como decía muy bien Carlos Salazar, otro Carlos Salazar. No lo firmó Remón. No lo concretó Remón. No. La negociación la hizo y lo firma. ¿Y cómo se conocen los tratados? Remón Eisenhower. Entonces, ¿por qué esto se planteó? Porque además de ahí, un año más tarde se firmaría el decreto que permitía la utilización del IMA para comprar en el extranjero, cosa que estaba prohibida por la ley del 75 que pasó la administración Torrijos. Esa es la realidad. Frente a esos hechos, el sector agropecuario se encuentra en situación muy complicada y no tiene que ser que sea PRD, Cambio Democrático, panameñista, independiente, no, el sector en general. Le voy a dar un ejemplo nada más. Los productores de poroto de las tierras altas, de esas donde estamos nosotros, hoy el precio del quintal está $5 por debajo del valor del costo de producción.
Y los productores tienen que hacer canjes porque no le quieren comprar el poroto, porque están importando poroto. ¿No así? Y ese poroto lo tienen que cambiar por bloques, Sí. por otras, para poder salir del poroto. Ya sabe la angustia para ese hombre. Y no es que son grandes terratenientes, no. Los productores de poroto son pequeños y medianos productores, pequeños en la mayoría, de 2, 3, 4, 5 hectáreas. Usted se va, por ejemplo, a los productores hortícolas. Sí. Hablaba con un productor de alta tecnología, me decía, hablando, los insumos están insoportables. Laureano, ¿cuánto está ahora mismo? Pero ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Se van a la frontera a comprar. Ahora en Costa Rica y lo meten y nos obligan entonces a comprar en el extranjero. Y usando vías ilegales, porque porque eso está controlado por un sector nada más. La carne. Hay grandes productores que se apoderaron de Anagán, que son los que están importando carne de Nicaragua porque tienen grandes fincas en Nicaragua para ceba y traen la carne de allá más barata. Y nos tienen el mercado inundado. ¿Y qué pasó con nuestros ganaderos? Entonces, esa es la realidad de ese. Entonces, ese sector no está para paños tibios. Y creo que hay una lectura equivocada de parte de... Por eso me extrañó no ver a la dirigencia del PRD que conoce estas cosas. Y creo, fíjense, mi impresión es que los asesores extranjeros que están manejando las campañas de algunos candidatos, como no entienden esto y esto cree que todo lo resuelven con Twitter. Antes vi una foto por ahí de Nito Cortizo sentado con unos empresarios que él dice que aplauden lo que él dijo. Nito Cortizo no entendió lo que estaba ocurriendo, por eso su participación no llenó las expectativas del sector agropecuario, porque se supone que él debía conocer eso más que nadie. Bueno, es que ninguno, porque a la larga uno se pregunta, realmente ahí el gran tema ausente fue agua. Y son como las mismas historias de 30 años. Fíjate, el principal problema del sector agropecuario, y está puesto así por parte de los productores, es que el sistema jurídico sobre la que descansa el sector agropecuario impide su desarrollo. Por eso que el primer bloque era ese. ¿Y a qué se referían ellos con eso? A utilizar el IMA como un instrumento de importación cuando eso no era para eso. A que no existen y existen regulaciones que permiten importaciones. No existe un marco jurídico que le dé al MIDA el papel del rol que debe tener como dirigente de eso. Por eso que la intervención más importante que se hizo allí, y esa fue la confrontación que hizo el candidato de panameño, José Blandón, después mi hijo, pero él fue el que hizo esas intervenciones. No hubo una lectura correcta de algunos candidatos sobre lo que se estaba discutiendo. Entonces, al final, como todo el mundo sabe qué fue lo que pasó y quién ganó, entonces se montaron espectáculos que le hacen daño. A mí me llamó mucho la atención lo que pasó con TVN. Me llamó mucho la atención. Tiene sentado a un entrevistado y lo para por orden de alguien. Eso no se hace. Entonces, en esta situación, el estado de ánimo del sector agropecuario, no se engañen, no cambia de partido en partido. Todos los productores agropecuarios saben, desde el que produce palma aceitera, que los precios se han caído, desde el que produce hortalizas, desde el que produce leche, que le han bajado los precios, desde el que produce leche C, que han reducido a casi cero el mercado, desde el que produce arroz, que sabe que están comprando arroz fuera y lo traen para golpearla en producción nacional. No, ocupando los silos encima. Entonces, todo esto, y que un sector importante y minoritario de productores agropecuarios controla las estructuras. Entonces tiene a los demás rotos. Esa es la realidad del sector agropecuario. Eso fue lo que se estaba debatiendo allí. Cuando usted hablaba con todos los productores, usted veía en sus ojos, en sus rostros, ya no era un rostro de... El hartazgo. Sí, ya estaba... Payasada. No, la angustia de que están produciendo, pero no tienen el respaldo, no tienen un marco jurídico que lo respalde. Le voy a dar algunos ejemplos para que usted tenga claro en esto, y esto es lo que debería estar investigando TV2. ¿Quiénes forman la junta directiva de la cadena de frío? Merca Panamá ese. Los importadores, pero los usuarios, los arrendatarios y los productores no están representados allí. Mire qué cosa. ¿Quiénes forman la junta directiva
del IDIAP. No hay ningún productor que es el que tiene que decirle, hey, vamos a investigar. Le doy un ejemplo, pasto. Usted está trayendo pasto, semilla de pasto, sin que se pruebe esa semilla aquí en Panamá, si la densidad de siembra, en qué lugares se da, cómo compite con la ratana, por ejemplo, de Colón. Nada, no hay nada. ¿Y quién decide eso en el IDIAP? La Junta Directiva no está compuesta como en otros países. Es que esto no es nuevo. Si tú tienes de ministro a alguien que no entiende y se va a seguir sin entender el sector agrícola, vas a tener problemas como esto. Tú vas a Almida y eres explotador de una finca mediana de ganado o de puerco o de lo que sea. El tipo siempre te va a decir que está ocupado, pero que después de las 4 de la tarde él puede ir si le paga. El técnico del MIDA. Y esto es la oficina del MIDA a nivel nacional. Es decir, si tú ves que ese es un desastre lo que hay, estamos viendo desde el aeropuerto Marcos Gelaber la llegada de alias Marshall, el traslado. Él va a ir, lo trasladaron hacia Isla Coco. Atención, es lo que están haciendo alias Marshall, este peligroso antisocial, uno de los más buscados que... Es una exitosa operación de la policía y de la inteligencia policial. Si no balazos en medio del Causeway, yo creo que no se hubieran dado cuenta de que este señor vive ahí. No, ellos ya le tenían seguimiento. Por eso lo encontraron. Y fue, estamos hablando de un hombre... El hombre, la cabeza de muchas bandas delincuenciales. Pero fíjate, con respecto a esto que te estoy contando, esto no tiene que ver con esta administración nada más. Es que esto viene a lo largo. El deterioro del sector agropecuario viene durante los últimos 25 o 30 años. Y que se ha hecho, entonces... Ahí va alias Marshall, rumbo a Isla Coco. Pues la noticia de última hora, ahora pues lo que está ocurriendo en el aeropuerto Marcos Gelaber de nuestra ciudad. Este señor está siendo trasladado a la cárcel insular de Punta Coco, perdón, es un trozo de punta que está sobresaliendo ahí. Así que es lo que está pasando en este momento desde el aeropuerto Marcos Gelaber, el señor alias Marshall, pues, trasladado por el equipo del Servicio Nacional Aeronaval. Y fíjese lo que está ocurriendo con esto. Creo que digamos, aislamiento en que se han sometido a las estructuras políticas en algunas campañas, las estructuras políticas no están siendo consultadas por la estructura electoral y como consecuencia no han incorporado la experiencia de ese conocimiento que tiene esa estructura a la campaña electoral. Nada más tiene usted que observar, preste la atención a todas las cuñas de televisión y si quiere hacer algún ejercicio, grábelas y mírelas en conjunto y usted va viendo que unas están hechas de plásticos. Porque todas juegan algunas a imágenes. No arriesgues porque ya ganamos. Nadie ha ganado ninguna elección. Esa es la realidad. Pero independientemente de eso, las campañas electorales son para confrontar ideas. Hay gente que entiende que el debate es que tú y yo hablemos sin... No, yo tengo que confrontar tus ideas con la mía. Y tengo que confrontar tu experiencia con la mía. No así, esa es la campaña en todos lados del mundo. Entonces se han apoderado y creyendo que las redes sociales es el escudo para todos. Y les voy a dar un ejemplo nada más. El Twitter tiene una influencia de un alcance de 15 a 16% solamente. Y a cierto nivel. Hoy la Estrella de Panamá tiene un editorial en la pluma del periodista Berroa en la que habla sobre el voto joven de primero y segundo voto, que son casi más de 500,000 votos. Nada de estas cosas les dicen a los muchachos lo que está ocurriendo. Lo que los muchachos están mirando es cuál es el nivel con respecto a la tecnología, a la economía. Por ejemplo, el agro necesita tecnología moderna para que los muchachos de nosotros entren a producir con alta tecnología, porque allí se interesarían cuando usted haga cultivos, ¿no?, con grandes tecnologías que se están desarrollando, que ya hay proyectos, por ejemplo, en las tierras altas de Chiriquí y en las tierras bajas de Coclé. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta liderazgo. Hace falta que el panameño que asume puestos de dirección política en los partidos asuma el compromiso de que para eso son los partidos. Usted no puede dejar que venga aquí un extranjero a decirnos a nosotros en una campaña electoral
que se ve bonito usted si se pone la corbata así o no se pone la corbata así, si el problema es rojo, si el problema no. Quienes deben dar los insumos de la campaña son las estructuras políticas, son las que deben participar. Entonces, una élite Y ha es más, sustituido. gran parte del presupuesto de todos los candidatos se está yendo en pagarle a estos mexicanos, que son casi todo el mundo trae mexicanos, que yo no sé qué gran políticos son los Pero mexicanos. además, algunos con los errores de que te da la campaña queda en manos del extranjero y no de lo que debiera No tiene ser. sabor nacional. Porque la tecnología, hay que ser amplio, pero la tecnología, el know-how de la campaña, la sabe el local. Bien, y termino con esto. Mire el factor Martinelli. Hay todo un proceso en desarrollo con respecto a Ricardo Martinelli y la decisión que tomó el Tribunal 2-1 de retomar, de admitirla, pone en suspenso la campaña de Ricardo Martinelli. Ese es su primer efecto. Pero ese suspenso se tiene que resolver rápidamente porque así lo exige la campaña y así lo exige la ley electoral. O sea, no se puede demorar tanto. Pero simultáneo a eso, ayer el presidente Martinelli, el presidente fue sometido a un examen médico cuyos resultados los sabremos entre hoy y el lunes. Y ahí se decidirá esto. Por lo pronto, Ricardo Martinelli sigue siendo un elemento importante de la campaña. Un factor importante. Y el otro factor importante de esto ha sido el distanciamiento que las estructuras de dirección. Me llamó mucho la atención, Fernando, que ahí en Volcán había mucha gente de la dirección del Partido Cambio Democrático, del Panameño. Me encontré con Pose, por ejemplo, que hace años que no lo veía. Me explicó cómo fue que se hicieron. Ahí estaba Piat también. Sí, cómo se levantó los aranceles en la época de Mireya y cómo él tuvo que discutir con otros ministros que se oponían, los que representan a las grandes corporaciones de importación. Entonces, pero me extrañó no ver el know-how de los tipos de los dirigentes del PRD que saben de estas cosas, que no estaban conversando. Había muchos muchachos jóvenes allí, pero distanciados de los productores porque no los conocen. Yo tuve la oportunidad incluso de ir a una lechería ahí, mirar con algunos compañeros y hablar con altos productores. Oye, también me llamó la atención y algo que me dijiste, que el formato de esto era los candidatos dentro y el resto de la gente fuera. Una cosa curiosa. Primero quiero que sepas que la temática fue diseñada por los productores. O sea, por eso arrancaron con la parte que los tiene golpeados, que es el marco jurídico del sector agropecuario. Y dos, la comercialización. Tres, la productividad. Y cuarto, la tecnología. Esas son las cuatro ejes. Cuando el evento se planeó y los candidatos estaban dentro de las instalaciones de Merca Panamá, la cadena fría, muy bonito, una área de alta tecnología. Yo quisiera que ustedes vayan a ver eso. Ese es el sector que, bueno, ellos estaban adentro y todos los que estábamos asistiendo por diferentes razones, estábamos fuera, sentados fuera. O sea, no había un contacto entre los que estaban hablando y la gente, no. Eso que ustedes vieron en la pantalla era una cosa y la gente estaba afuera. Exacto. Y se suponía que iba a haber una pantalla grande y la pantalla grande no estaba funcionando. Eso fue lo normal que pasa. Pero sí que me llamó la atención que la representatividad que estaba allí era muy alta, productora a nivel nacional. Creo que uno de los efectos más importantes de este evento era que trajo el sector agropecuario al primer plano. Al fin. Pero una de las cosas y de la lectura que algunos no hicieron es que el sector agropecuario, si usted lo mira en términos de su importancia geoestratégica económica con respecto al PIB, ha bajado sustancialmente. Antes era el 20 y pico %, ahora apenas el 2%. 2%. Pero la carga emocional que lleva esa propuesta era tan alta y ahí se definía cuál es el nivel de emotividad y de compromiso real que existe entre el candidato y el problema. O sea, por eso usted ve que muchas cosas que se planteaban allí no estaban haciendo las lecturas correctas. ¿Qué tenía usted que plantear ahí? Hay que cambiar el marco jurídico del sector agropecuario, hay que remozar el MIDA, hay que remozar el BDA, hay que establecer claras políticas para mercadeo, hay que hacer, por ejemplo, que Merca Panamá sea una empresa mixta. Usted no puede estar haciendo cosas si no están participando los productores, cosas de ese tipo. Ni los consumidores.
Sí, bueno, los consumidores, porque los consumidores, la única forma que llegue producto barato al consumidor es si los productores tienen un precio adecuado, hay una eficiente cadena de comercialización, ¿sí? y los consumidores van a tener precios adecuados. Sí. Aquí lo que está pasando es al revés. Precios que los intermediarios castigan al productor y le venden caro al consumidor, porque la pérdida, la merma que tienen los supermercados, los que venden aquí, son tan altas, ¿no? que para poder vender los precios al consumidor. Aquí se practica los dos extremos. Sí. Usted tiene que beneficiar al productor y al consumidor, y eso solo se beneficia manteniendo un sistema con nuevas reglas. Hay que hacer leyes para que el piso cambie para todos por igual. Nosotros no podemos tener un piso, por ejemplo, mire que ganaderos PRD, me decían a mí, ya estamos cansados que un grupo de 2 o 3 estén importando carne de Nicaragua y se burlan de todos nosotros. Sí. Esas son las realidades. Bueno, como el otro que es productor de cerdo y importa maíz y se convierte en el principal importador de maíz. Así estamos. Así estamos.